Día 13 de enero de 2018. Estoy presentando el audio número 12, título Honduras y el cuerpo y el nuevo orden mundial. Antes quiero referirme a las palabras despectivas del presidente estadounidense Donald Trump sobre El Salvador. Con todo respeto al pueblo estadounidense, pero también con todo el derecho como parte de este pueblo ofendido. Pareciera que el presidente estadounidense ignora que todos los males que acongojan al mundo vienen de quienes han gobernado y gobiernan Estados Unidos, su país. Las guerras, las crisis económicas, los escuadrones de la muerte, el robo de las riquezas de América Latina, el tráfico de drogas que patrocina la CIA, pestes y hasta más de algún terrible terremoto, golpe de Estado, etc. Si el señor presidente Trump fuera un poco más letrado y supiera esos detalles, callaría su sucia boca. Honduras es un ejemplo de lo dicho y lo probaré. Para comprender los problemas de Honduras hoy día, debemos retroceder en la historia de los últimos años de ese país. Honduras tiene poderosas bases militares estadounidenses y sirvió a ese ejército extranjero para atacar a su vecina Nicaragua con la organización llamada los Contras y en contra de la voluntad del pueblo hondureño, provocando gran destrucción y centenares de muertes debido a la agresión del ejército sionista estadounidense. Compartiendo el gobierno hondureño la responsabilidad de esos crímenes y destrucción, crímenes por los cuales Estados Unidos fue condenado a pagar miles de millones de dólares a Nicaragua por el Tribunal Internacional de La Haya. Deuda que nunca pagó, pero la está debiendo. Militarmente Honduras está sujeta al militarismo estadounidense y ahora con El Salvador y Guatemala conforman el Triángulo del Norte, tratado con el cual estos países serán oficialmente bases militares yanquis, y todo lo que sucede en esos tres países en cuanto a corrupción política y económica, crisis, descomposición social y drogas, caerá sobre quienes entregaron la soberanía de esos tres países al sionismo político-militar, dirigido por el salvajismo del establecimiento estadounidense. Los gobiernos de estos países estarán sujetos a las embajadas estadounidenses en lo político y al Comando Sur en cuanto a lo militar. Estas fuerzas políticas derrocaron a un presidente democrático electo por querer el presidente M. Zelaya darle democracia auténtica a su país a través del voto independiente dentro de un proceso democrático no contaminado. En su
su libro USA, NED y CIA, la agresión permanente de Jean-Guy Albert y Eva Gollinger, página 119, señalan: el Departamento de Estado tenía conocimiento previo del golpe. El Departamento de Estado y el Congreso de Estados Unidos financiaron y asesoraron a los actores y organizaciones hondureñas que participaron en el golpe. El Pentágono entrenó, capacitó, financió y armó al ejército hondureño que perpetró el golpe y sigue reprimiendo al pueblo de Honduras. La presencia militar estadounidense en Honduras, que ocupa la base militar de Sotocano, Palmerola, autorizó el golpe de Estado con su complicidad tácita y la negativa a retirar su apoyo a los militares hondureños. El embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa, Hugo Llorens, coordinó la expulsión del poder del presidente Manuel Zelaya, junto con el subsecretario de Estado Tomás Chano y un Negroponte, violentando a los pacíficos pueblos de Centroamérica. Desde el primer día del golpe contra el presidente Zelaya, el gobierno de Washington ha hablado de las dos partes involucradas y la necesidad de un diálogo para restituir el orden constitucional, legitimando de esta forma a los golpistas contra el presidente Manuel Zelaya. ¿Y quiénes son los cómplices hondureños del golpe contra la institucionalidad hondureña? Según los autores del mencionado libro, justo en el mes anterior del golpe contra el presidente Zelaya, se formó una coalición entre diferentes organizaciones no gubernamentales, empresarios, partidos políticos, el arzobispo de Tegucigalpa, el Consejo de Rectores de Universidades, la Conferencia de Trabajadores de Honduras, el Foro Nacional de Convergencia, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, medios de comunicación denominada la Unión Cívica Democrática, la Federación Nacional de Comercio e Industria de Honduras, etc. Su único propósito era derrocar al presidente Zelaya para impedir que abriera el camino a una asamblea constituyente que permitiera al pueblo alzar su voz y participar en su proceso político. La mayoría de estas organizaciones han sido beneficiadas de los más de 50 millones de dólares que anualmente invierten la USAID y la NEDER en el desarrollo democrático en Honduras. Estoy comprendiendo que la representación política de la civilidad hondureña de la época traiciona por unos dólares más la causa por la que lucha su pueblo. Pero ¿qué hay detrás de toda esta intriga? ¿Y qué tiene que ver aquello con los sucesos actuales y electorales en la hermana Honduras? El Congreso hondureño aprueba crear regiones autónomas. Pregunto, ¿y qué significa eso? Es un proyecto para crear en Honduras regiones autónomas al estilo Hong Kong, con autonomía jurídica y concesiones por décadas a inversores. Recibió una primera votación favorable en el Congreso,
que deberá volver a analizarlo antes de aprobar la iniciativa del presidente Lobo. Los 112 diputados aprobaron 2 artículos que permiten crear las regiones especiales de desarrollo con autonomía administrativa ilegal. Las mafias políticas que gobiernan Estados Unidos están planificando vender por zonas toda América Latina y parece le llega el turno a Honduras y Venezuela, Bolivia, Brasil, etc. en la mira de las grandes transnacionales. ¿Lo permitirá Honduras? ¿Su pueblo? ¿Lo permitirán los pueblos de América? Se trata entonces de poner de presidente al político más ruin, más entreguista, y lo han encontrado en el actual gobernante, sentando un precedente de menosprecio a la Carta Magna. Los salvadoreños debemos de estar preparados para enfrentar, de darse un posible fraude electoral, y evitar que también acá se entregue a transnacionales para parte del escaso país que aún poseemos, y estar preparados desde ya a dar respuesta a cualquier maniobra electorera en beneficio de mafias para evitar lo de Honduras y unirnos en la lucha del pueblo hondureño, pues es nuestra lucha. Les habló Salvador Duarte desde San Salvador en Centro.